Sección 3. Paradigmas de la Revolución. Carmen Alatriste, viuda de Cerdán. Cuando la epopeya del 18 de noviembre de 1810 abre las páginas de la historia de la Revolución Social de México y la severa Clio escribe en letras de oro el nombre de Carmen Alatriste, viuda de Cerdán, estaba esta matrona en el ocaso de su vida, puesto que pasaba de una existencia de más de 50 años. Doña Carmen era hija de aquel esforzado batallador de las guerras de Ayutla y de los 3 años, el general Miguel Cástulo Alatriste, en cuya sangre palpitaban los ideales democráticos y las libertades ciudadanas por las que luchó, lo mismo en el seno del Congreso Constituyente de 1856-1857, que en los campos de batalla hasta caer asesinado por los conservadores entreguistas el 10 de abril de 1862. Ella tomó estado, unió su vida a la del joven don Manuel Cerdán y su existencia se deslizó en la ciudad de Puebla de Zaragoza, albergue de glorias y de quebrantos. Entre los sueños dorados de sus 20 años, llegaron a la vida sus 4 hijos: Carmen, la primogénita; Aquiles, venido el 2 de noviembre de 1856; Natalia y Máximo, el Benjamín, y el más ligado por el afecto a sus seres queridos. El Benjamín y el más ligado por el afecto a sus seres queridos. La eterna ausencia de su esposo la hizo gobernar a sus hijos y orientarlos por el camino de sus ansias. Cuando fue hija, aprendió con el ejemplo de su padre a despreciar la vida si faltaba la libertad y sin conculcar los derechos humanos. Como esposa, vio a su marido gozar del propio albedrío en plenitud y procrear nuevos seres para que fueran dichosos, y, como madre, orgullosamente aplaudía la rectitud de sus hijos al tomar un camino sin concesiones ni zigzagueos en lo moral, en lo social y en lo político. Cuando Aquiles, el mayor de los varones, se afilió en el partido antirreeleccionista y llegó a ser el presidente de la delegación de Puebla, se sintió satisfecha y lo excitó a cumplir con su deber de mexicano y de ciudadano celoso de sus compromisos. No dejaba de temer, como toda madre, angustiosos presentimientos, pero los subalternaba a la satisfacción de que brillara la prosapia familiar, logrando, además, quebrantar o acabar para siempre la dictadura de Porfirio Díaz, el presidente de los 30 años, y al mismo tiempo sacudir el gobierno estatal del cacique don Mucio P. Martínez. Sufría y gozaba al advertir la unidad de sus hijos en derredor del antirreeleccionismo, y sin un solo reproche, vio a Aquiles tomar el camino de San Antonio, Texas, a mediados de octubre de 1910, y volver a su lado con la decisión formal de recurrir a las armas en plena ciudad de Puebla, hasta cambiar el estado de cosas prevaleciente, ya que las palabras y los argumentos sobraban ante los oídos sordos del porfiriato. Doña Carmen sabía que sus hijos llegarían oportunamente al cumplimiento de sus deberes, y pendiente en su casa de la calle de Santa Clara número 4, los vio activos en la madrugada del jueves 17 de noviembre, acarreando unos fardos con armas y con parque que aumentaron los rifles que ya tenían escondidos en una gaveta en el piso de la recámara de Aquiles y de su esposa. La actitud resuelta de Aquiles y de Máximo era secundada por el entusiasmo de Carmen. Natalia se había casado y vivía con su esposo y con sus hijos. Entusiasmo que era el mismo de ella y de su nuera. Pronto llegaron a participar de su fe en la lucha armada algunos correligionarios a quienes se les hacía pasar adentro de la casa con todo sigilo.
Eran las 10 de la noche del citado jueves, cuando Aquiles dijo al grupo de correligionarios poblanos que su candidato presidencial, don Francisco I. Madero, había lanzado el plan de San Luis Potosí, que llamaba a las armas a las 6 de la tarde del domingo 20 a todos los mexicanos que se preocuparan por el feliz destino de la patria. La escucharon su madre, su esposa y su hermana, y 17 entusiastas que al unísono dijeron estar dispuestos a darse las garantías que necesitaran, haciendo fuego a quienes pretendieran aprehenderles. Joaquín Pita, el inspector general de policía de la ciudad de Puebla, se enteró del regreso de Aquiles a su casa habitación y preparó desde el 17 la sorpresa que se llevaría el viajero al ver aparecer en la mañana del viernes 18 a 5 policías con órdenes de cateo y de aprehenderle. Antes de las 7 de la mañana, llamaron a la puerta de la casa de Aquiles el coronel Miguel Cabrera, el comandante Fructuoso Fregoso y los gendarmes Martín Aguirre, Blas López y Vicente Morqueta. Les pareció raro encontrar la puerta abierta y se metieron al pasillo, sorprendiéndoles que los recibieran con una andanada de balas que dejaron en tierra muertos a Cabrera y a Morqueta, a Fregoso en rehenes y huyendo hasta la inspección a dar parte a Aguirre y López. Desde las 7 hasta las 11 de la mañana fue la epopeya de los Cerdán. 1000 hombres entre federales y gendarmes se encargaron de aniquilar la defensa de los 17 antirreeleccionistas afortinados en la casa de Santa Clara. Los dragones, al mando del general Caus, atacaban por las azoteas y se apoyaban en la iglesia inmediata, mientras que los infantes y los gendarmes, con Pita a la cabeza, agredían por el frente de la casa. El combate lo dirigió el jefe de las operaciones militares del Estado, general Luis G. del Valle, y a su lado estuvo el gobernador Martínez. Después de las 11, muertos 15 defensores y herida Carmen Cerdán, la policía entró a la casa y aprehendió a doña Carmen, a la triste viuda de Cerdán, llevándola en cuerpo de patrulla hasta la inspección. La acompañaron la esposa de Aquiles y su hija Carmen, no obstante estar herida, y se les acusaba de que durante el tiroteo se habían encargado de recargar las armas de los defensores, tal y como lo había visto el polizonte Fregoso. En su dolor y amargura vio doña Carmen, a la mañana siguiente, el cadáver de su hijo Aquiles, y soportó en silencio su prisión y el maltrato de sus carceleros. Meses después, respetada por todos, enaltecida por los liberales de ayer y por los revolucionarios de 1910, bajó a la tumba doña Carmen, a la triste viuda de Cerdán. La lloró la patria y devotamente la amortajaron sus hijas. El relato de sus virtudes lo hacen, con ternura y amor, sus nietos, los Cerdán del Valle, Sara, Carmen, Aquiles y Horacio, y los Sevilla Cerdán, Manuel, Natalia, José y Manuela.